Bueno, con respecto a las referencias de Suntor, creo que haciendo como un barrido general, uno eh, podría catalogar como todas las referencias entre filósofos, escritores y pintores, pero además también uno podría comenzar a pensar de que hay como muchas repeticiones con respecto a varios movimientos como el barroco a veces, el romanticismo, el ilustracionismo, el neoclasicismo, y eso con respecto a las épocas, pero también en movimientos eh, como un movimiento moderno, digamos, con respecto a la arquitectura o, o movimientos concretos con respecto a la pintura. Entonces, la lista de los referentes comienza con Platón, filósofo, digamos que es como una línea de partida, me parece, como que quizás sea una primera pregunta para Suntor sobre las cosas. Sigue Andrea Mantegna, pintor italiano, y que hablaba mucho, digamos, de su pintura evocando lo antiguo y la contemplación de la naturaleza, que quizás en Suntor sea una reiteración eh, de también la evocación y esa búsqueda por las cosas. Palladio, arquitecto del movimiento neoclasicismo, Bach, compositor barroco, y hay muchos énfasis en la música con la referencia sobre Suntor en la música y es como lo barroco y el jazz. Me parece que igual hay otras corrientes, pero me ha parecido que están muy presentes en él. Mozart, compositor del ilustracionismo. eh, Caspar Friedrich, pintor paisajista. También hay una importancia en la búsqueda del paisajismo y del romanticismo. También una cosa que me parece interesante de las referencias es que la mayoría de las referencias son referencias europeas. Hay mucha gente norteamericana y hay solo una referencia oriental, creo que es japonés, pero hay un gran número de artistas, de pintores, de arquitectos que son alemanes sobre todo o suizos, y tocaría buscar cuáles son las preguntas de Suntor con respecto a estas sociedades y qué le dejan o qué no le dejan. Está también Leopardi, que es poeta italiano, también del movimiento romanticismo. Edgar Allan Poe, americano y escritor, que me ha parecido muy parecido, o sea, una referencia muy análoga a un pintor que está más adelante, que son pinturas muy oscuras, muy sombrías, pero que relatan un poco la idea de otro tipo de atmósferas quizás que Suntor también busca, no solamente una serie de sensaciones, digamos, hacia la luz, sino que también hay una serie de relaciones hacia las sombras, y me parece que Poe es un escritor que expresa eso y que cuando uno lo lee uno queda estremecido con respecto a eso. Johannes Brahms, compositor y pianista alemán, también del movimiento romanticismo. Rodin, padre de la escultura moderna y también me parece que es una clave en Suntor y que hay que tenerlo en cuenta. Nietzsche, filósofo. Frank Lloyd Wright, arquitecto movimiento moderno. Wallace Stevens, escritor y poeta americano. Y ya entramos como una etapa del modernismo, que Wallace es un oficinista, pero tiene una poesía que bastante misteriosa. William Charles Williams, también escritor modernista y de un movimiento del imagismo. Hopper, claramente referente, y es un expresionismo, pues muchos críticos lo relataban como expresionismo abstracto y retratos de soledad, que quizás
podría ir acompañado con la referencia de Poe. Igor Stravinsky, músico ruso, neoclasicismo. Y aquí está la referencia japonesa de Junichiro Taniguchi, que es un escritor. Está Le Corbusier como un representante del movimiento moderno y importante en las lecturas de Suntor mencionado. Heidegger, filósofo y que es el que comienza a hablar de la cosificación, que creo que es importante. Neutra, arquitecto movimiento moderno. Hitchcock, cineasta. Mars Roco, pintor y grabador del movimiento contemporáneo del expresionismo abstracto. Niemeyer, también representante del movimiento moderno. Louise Boyer, artista y escultor. Ella es la primera referencia de Suntor femenina y es una escultora que trabaja con elementos como alámbricos, digamos, y es también llamada como la mujer araña por la serie de esculturas que hace en esa técnica. John Kay, compositor americano, es artista y fotógrafa suiza del surrealismo. Opene, fotografía suiza, surrealismo. Hay un artista alemán de Joseph Beuys. Charles Mingus, compositor y es la primera referencia que hace hacia el jazz. Italo Calvino, escritor. Friedrich Marc Joquet, poetisa austriaca. Y ahí como comienza a haber una serie de reiteraciones hacia artistas femeninas. Andrés Boucorel-Chilev, compositor francés de ópera. También hay una búsqueda por la ópera y a mí me parece que quizás la idea de la ópera también es otro tipo de atmósfera que para mí sería muy semejante a lo que uno percibe, por ejemplo, en las iglesias. Es una sensación parecida. Creería que por eso aparece la ópera. Mario Merz, artista italiano, que es relacionado con el arte povera, que es el uso de materiales no industriales, y quizás este es el referente de por qué Suntor le da tanta importancia a los materiales y qué es lo que quieren contar, qué es lo que quieren decir. Venturi, arquitecto norteamericano, que es crítico del movimiento moderno, entonces también es como una suposición de el movimiento moderno, pero también la crítica, entonces siempre hay una serie de dualidades en estas referencias que me parece que lo nutren bastante. Coltrane, que es como la expresión más reconocida del jazz, es americano. John Berger, escritor y dibujante. Heinz Spinnings, arquitecto ruso. Martin Walsen, narrador y ensayista alemán, perteneciente al movimiento literario del grupo del 47, que intentan como rehabilitar la literatura alemana y hablan de la posguerra, que quizás sería interesante ver lo que dicen. Jean Baudrillard, francés, filósofo de la posmodernidad. Booker Erwin, músico americano, bajista, y él hace como una exploración hacia los sonidos fuertes. Por el tiempo voy a intentar cortar algunos y voy a hablar de los de Peter Hanke, que es un escritor, autor de teatro, novela, poesía y ensayo, y es el que es contemporáneo a Suntor. Y los siguientes son Jerzy de Merón, arquitectos suizos, que son posteriores a Suntor. Un compositor alemán de ópera sinfónica, que es Ritt. Peter Bock, arquitecto alemán. Kaurismäki, director de cine, que la crítica, digamos, lo sitúa en una serie de... da énfasis a los personajes que crea, que quizás sus obras, sus películas, pues en mi percepción, son unos personajes muy extraños, pero que también son unos personajes muy atmosféricos. No es lo que aparece de los espacios, pero también hay una atmósfera en personajes que estaría bien estudiarlo. Y por último, Stasiuk, el escritor polaco de que hablamos en algunas clases, y Peter Zumthor es la última referencia y es el hijo
que es un músico contemporáneo y pues me ha parecido bastante valioso que termine con él, como todo lo que ha construido ideológicamente Suntor y que también se ha materializado en su hijo.